¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de desafíos que parecen no tener fin? Que por más que ores, te esfuerces y trates de hacer todo bien, las dificultades siguen apareciendo una tras otra. Y si te dijera que tal vez todo esto es una gran prueba divina, la verdad es que Dios prueba a aquellos a quienes quiere bendecir, pero pocos logran soportar hasta el final y alcanzar la recompensa. ¿Será que estás enfrentando una prueba divina en este momento? ¿Será que tu bendición está cerca, pero aún no te has dado cuenta? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pasaron por grandes pruebas antes de recibir sus mayores bendiciones. Job lo perdió todo antes de recibir el doble. José fue traicionado y encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para entender lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Estás listo para descubrir cómo vencer tus pruebas y alcanzar la recompensa divina? En los próximos minutos entenderás por qué Dios permite que pasemos por tribulaciones y cómo estas pruebas pueden ser el camino hacia tu mayor bendición. Te mostraré las lecciones que la Biblia nos enseña sobre cómo superar los desafíos y conquistar las promesas de Dios. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios ahora mismo: confío en Dios. Este es un acto de fe. Cuando escribes estas palabras, estás declarando que crees en el plan divino para tu vida. Además, dale me gusta a este video. Así, YouTube entenderá que este mensaje debe llegar a más personas que también están pasando por pruebas y necesitan esta palabra de Dios. Si crees que Dios tiene algo especial para ti en este estudio, no te vayas ahora. Al final, podrías encontrar la respuesta que tanto buscas. Ahora, prepara tu corazón, porque vamos a comenzar este estudio y a revelar los secretos de la Biblia sobre cómo superar las pruebas de Dios y recibir tu bendición. ¿Por qué Dios nos prueba? La razón detrás de las tribulaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por dificultades? Si Él es un Padre amoroso, ¿por qué nos deja sufrir? La respuesta está en la misma palabra de Dios. En Santiago 1:2-4 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Date cuenta de que Dios no nos prueba para destruirnos, sino para fortalecernos. Cada desafío, cada dificultad, cada lágrima que derramas puede ser parte de un plan mayor. Piensa en el oro en su estado bruto. Para volverse valioso, necesita pasar por el fuego y ser purificado. Lo mismo sucede con tu fe. Dios permite que atravieses el fuego de la prueba para transformarte en alguien más fuerte, más sabio y más preparado para recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Ejemplo bíblico. La prueba de Abraham. Recuerda a Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. Dios le hizo una promesa: darle un hijo y convertirlo en el padre de una gran nación. Pero cuando finalmente nació Isaac, Dios le pidió algo impensable: que sacrificara a su propio hijo. ¿Esto parece cruel, injusto, sin sentido? Tal vez, pero había un propósito. Dios quería saber si Abraham confiaba más en la promesa o en el Dios que la hizo. ¿Y qué ocurrió? Abraham obedeció, y en el último momento Dios detuvo el sacrificio y lo recompensó grandemente. Lo convirtió en el padre de una nación y en un amigo de Dios. ¿Y tú? ¿Será que Dios te está probando para ver hasta dónde llega tu fe?
Muchas veces nos quejamos de las dificultades sin darnos cuenta de que son el camino hacia un propósito mayor. Si crees que Dios te está moldeando a través de las dificultades, escribe en los comentarios: confío en el plan de Dios. Ahora que ya sabes que Dios nos prueba para hacernos más fuertes, en el próximo bloque descubriremos cómo reconocer cuándo estamos siendo probados y qué hacer para no fallar en esta prueba divina. ¿Cómo identificar las pruebas de Dios en tu vida? Muchas veces, en medio de una gran dificultad, nos preguntamos: ¿es un castigo? ¿Es mala suerte? ¿Es obra del enemigo? ¿O será que Dios me está probando? La verdad es que no todo sufrimiento viene de Dios, pero muchas de las pruebas que enfrentamos forman parte de su plan para moldearnos y prepararnos para algo mayor. En 1 Pedro 1, 6, 7, la Biblia nos enseña: por esto están ustedes llenos de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Asimismo, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser aprobada en la prueba, resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, tu fe es probada como el oro en el fuego. Pero ¿cómo saber si lo que estás pasando es una prueba de Dios? Dios prueba tu paciencia. ¿Alguna vez le pediste algo a Dios y sentiste que la respuesta nunca llegaba? Muchas veces, la espera es una prueba de fe. Cuando oramos y no vemos resultados inmediatos, Dios nos prueba para ver si seguimos creyendo, incluso sin ver la promesa cumplida. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel esperó 40 años para entrar en la tierra prometida. Podrían haber llegado en pocos meses, pero sus actitudes mostraron que aún no estaban preparados. En tu vida, si has estado esperando por algo que Dios te prometió, pero aún no ha llegado, quizás Dios te está enseñando a confiar en su tiempo. Dios prueba tu obediencia. ¿Cuántas veces sentiste en tu corazón que debías seguir un camino, pero tuviste miedo o inseguridad? Muchas pruebas de Dios implican decisiones difíciles. Él quiere ver si obedeces su palabra, incluso cuando parece difícil. Ejemplo bíblico. Jonás fue llamado por Dios para predicar en Nínive, pero intentó huir. Al final, aprendió que la desobediencia lo llevó a una situación aún peor. En tu vida, si Dios ha puesto un desafío frente a ti, tal vez está esperando ver tu obediencia antes de liberar la bendición. Dios prueba tu fe en medio de la adversidad. Muchas personas confían en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando llegan los días difíciles? Ejemplo bíblico. Job lo perdió todo: su familia, su riqueza y su salud. Aún así, nunca maldijo a Dios. Y al final, Dios le devolvió todo el doble. En tu vida, si tu fe solo existe en los buenos momentos, quizás Dios esté permitiendo dificultades para fortalecer tu confianza en Él. 4. Dios prueba tu generosidad y tu corazón. Muchas personas piden bendiciones a Dios, pero no están dispuestas a dar nada a cambio. Ejemplo bíblico. La viuda de Sarepta estaba a punto de morir de hambre cuando el profeta Elías le pidió lo poco que tenía. Ella obedeció y fue grandemente recompensada. En tu vida, ¿estás dispuesto a dar, confiar y actuar según la voluntad de Dios antes de recibir? Dios prueba tu humildad a veces. Enfrentamos momentos difíciles porque Dios quiere enseñarnos a ser humildes. Ejemplo bíblico. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento, y le pidió a Dios que se lo quitara. Pero Dios respondió: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12, 9. En tu vida, si estás enfrentando dificultades que parecen no tener solución,
Quizás Dios quiere enseñarte a depender más de Él y menos de tus propias fuerzas. Si sientes que Dios te está probando, comenta ahora mismo: Señor, confío en tu plan. Ahora que ya entendemos cómo identificar las pruebas de Dios, en el próximo bloque aprenderemos cómo actuar ante estas pruebas para no fallar y recibir la bendición que Él tiene para ti. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte a continuación puede ser la clave para desbloquear tu victoria. ¿Cómo superar las pruebas y no fallar en la prueba de Dios? Ahora que ya entendemos cómo identificar cuándo estamos siendo probados por Dios, surge la gran pregunta: ¿qué hacer para vencer estas pruebas y alcanzar la bendición? La realidad es que muchos fracasan en estos momentos porque reaccionan de la manera equivocada. En lugar de confiar, se quejan. En lugar de orar, se desesperan. En lugar de esperar, buscan atajos. Pero la Biblia nos enseña exactamente qué hacer cuando estamos siendo probados. Si sigues estos principios, no solo superarás las pruebas, sino que serás grandemente bendecido. Ten fe. Aunque no entiendas el propósito muchas veces, lo que Dios está haciendo no tiene sentido para nosotros. Pero eso no significa que Él no esté en control. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ejemplo bíblico. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo fe y salió del barco. Pero en cuanto miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Nunca quites los ojos de Jesús. En tu vida, si estás enfrentando dificultades, confía en el plan de Dios, incluso si aún no puedes entenderlo. Él está en control. Si decides confiar, comenta: confío en la voluntad de Dios. Ora y busca dirección en Dios. Muchas personas, al pasar por pruebas, se alejan de Dios cuando en realidad deberían acercarse aún más. Filipenses 4.6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo bíblico. Ana no podía tener hijos y sufría mucho por ello, pero en lugar de rendirse o enojarse con Dios, fue al templo y oró con sinceridad y fe. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, el profeta Samuel. En tu vida, si estás pasando por pruebas, en lugar de quejarte, clama a Dios. Él te está escuchando y responderá en el momento perfecto. Si quieres entregar tu vida en oración a Dios, escribe en los comentarios: Señor, te entrego todo a ti. 3. Sé perseverante y no te rindas. Muchos están tan cerca de la bendición, pero se rinden antes de recibirla. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ejemplo bíblico. Imagínate si José hubiera renunciado cuando fue vendido por sus hermanos o cuando fue encarcelado injustamente. Pero él no se rindió, y en el momento indicado, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernador de Egipto. En tu vida, si sientes que has hecho todo lo posible y nada cambia, recuerda, la prueba puede ser larga, pero la recompensa será mayor. Comenta ahora: no me rendiré, y declara tu perseverancia ante Dios. Obedece la palabra de Dios, incluso en los momentos difíciles. Muchas personas, cuando enfrentan dificultades, se alejan de Dios y buscan soluciones rápidas en lugar de seguir sus caminos. Deuteronomio 28, 1, 2.
Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Ejemplo bíblico. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque se negó a desobedecer a Dios, pero su fidelidad fue recompensada. Dios lo libró de los leones y lo exaltó. En tu vida, tal vez estás atravesando una prueba porque Dios quiere ver si seguirás siendo fiel, incluso en los momentos difíciles. Comenta: Señor, elijo obedecerte y declara tu fidelidad a Dios. Espera con paciencia y confianza. Muchas personas fallan porque no tienen la paciencia para esperar la voluntad de Dios. Salmos 41. Esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Ejemplo bíblico. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero tuvo que esperar muchos años antes de tomar el trono. Dios no se había olvidado de él, simplemente lo estaba preparando para un propósito mayor. En tu vida, si has estado esperando una respuesta, no te desesperes. El tiempo de Dios es perfecto, y Él sabe el momento exacto en que debe actuar. Si decides esperar en el Señor, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Conclusión: las pruebas pueden ser difíciles, pero ahora ya sabes cómo enfrentarlas. Ten fe, aunque no entiendas el propósito. Ora y busca dirección en Dios. Sé perseverante y no te rindas. Obedece la palabra de Dios incluso en los momentos difíciles. Espera con paciencia y confianza en el tiempo de Dios. Ahora que aprendiste cómo superar las pruebas sin fallar, en el próximo bloque descubrirás cuál es la gran recompensa que Dios tiene para aquellos que son aprobados en las pruebas de la vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida para siempre. La gran recompensa para aquellos que son aprobados por Dios. Ahora que ya entendemos por qué Dios nos prueba y cómo superar las pruebas, surge la gran pregunta: ¿qué sucede cuando somos aprobados? ¿Cuál es la recompensa para aquellos que permanecen fieles durante las tribulaciones? La Biblia nos da una respuesta clara. Dios honra a quienes perseveran y pasan la prueba con fe. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto significa que todas las luchas que enfrentas ahora pueden ser la preparación para algo grandioso que Dios tiene reservado para ti. ¿Qué sucede cuando somos aprobados por Dios? Dios nos eleva a un nuevo nivel espiritual y personal. Cada prueba nos prepara para algo mayor. Ejemplo bíblico: José fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero Dios solo lo estaba entrenando para convertirlo en gobernador de Egipto y salvar muchas vidas. En tu vida, si estás enfrentando pruebas, quizás Dios te está preparando para un nivel más alto de bendición y responsabilidad. Comenta: Señor, estoy listo para mi victoria. Dios derrama bendiciones y multiplica todo lo que se perdió. Muchas veces, Dios permite pérdidas temporales para darnos algo aún mayor. Job 42:10. Después que Job oró por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que tenía antes. Ejemplo bíblico: Job lo perdió todo: hijos, riquezas y salud. Pero porque permaneció fiel, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. En tu vida, puede que ahora estés en un momento difícil, pero Dios tiene el poder para restaurar y multiplicar todo lo que perdiste. Si crees en la restauración de Dios, escribe: mi victoria está cerca.
Dios nos da paz y gozo que el mundo no puede quitar. Cuando pasamos la prueba y vencemos, recibimos una paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Filipenses 4, 7 y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, alabaron a Dios en la prisión. ¿El resultado? Un terremoto abrió las puertas de la cárcel y no solo los liberó a ellos, sino a todos los que estaban allí. En tu vida, si pasas la prueba con fe, Dios te dará una paz que el mundo no puede quitar. Si deseas esta paz, declara: Señor, recibo tu paz. 4. Dios usa tu vida como testimonio para otras personas. Muchas veces, Dios permite que pasemos por luchas para que nuestra historia inspire y fortalezca a otros. 2 Corintios 1, 3, 4. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a quienes están pasando por tribulaciones con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Ejemplo bíblico. La historia de José, Job y muchos otros siervos fieles sigue impactando vidas miles de años después. En tu vida, si Dios te ha llevado por un valle de lágrimas, quizás quiere usar tu historia para fortalecer a otros. Si deseas que Dios use tu vida como testimonio, escribe: Señor, úsame para tu gloria. Conclusión. Si estás atravesando una prueba, recuerda: Dios usa las pruebas para prepararte para algo más grande. Después de la prueba, viene la recompensa. Él puede restaurar todo lo que se perdió. La paz de Dios será derramada sobre tu vida. Tu historia será un testimonio poderoso. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios revierte situaciones imposibles y trae la victoria a quienes confían en Él. Si sientes la presencia de Dios en este estudio, quédate conmigo, porque la siguiente enseñanza puede ser la clave para tu transformación. Cuando Dios cambia lo imposible y te da la victoria. Muchas veces miramos nuestra situación y pensamos: esto no tiene solución. Las deudas se acumulan, las puertas parecen cerradas, las luchas parecen interminables. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad poderosa. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que enfrentas hoy puede parecer imposible, pero para Dios no hay barreras. Él tiene el poder de transformar cualquier situación, revertir cualquier crisis y llevarte a la victoria, incluso cuando todo parece perdido. Hoy aprenderás que Dios puede darle un giro a tu vida y brindarte un nuevo comienzo. Un Dios abre caminos donde no existen. Muchas veces nos quedamos atrapados en la lógica humana, pero Dios no necesita un camino. Él crea el camino. Isaías 43, 19. Miren que realizo algo nuevo. Ya está en marcha. ¿No lo perciben? Haré un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel estaba acorralado. Detrás, el ejército de Egipto. Delante, el mar Rojo. A ojos humanos, no había salida. Pero Dios abrió un camino en medio del mar, e Israel pasó en tierra seca. En tu vida, si sientes que no hay salida, cree en Dios. Él puede abrir un camino donde no existe. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios abrirá un camino para mí. Dios usa situaciones imposibles. Para mostrar su poder, Dios muchas veces permite que lleguemos al límite para que su gloria sea revelada en nuestras vidas. En 2 Corintios 12, 9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ejemplo bíblico. Lázaro llevaba 4 días muerto. Humanamente ya no había esperanza. Pero Jesús dijo: Lázaro, sal afuera. Y Lázaro resucitó. En tu vida, tal vez estés enfrentando algo que parece muerto.
un sueño, un proyecto, una esperanza. Pero Jesús tiene el poder para resucitarlo. Si necesitas que Dios traiga vida a tu imposible, escribe: Señor, trae vida a mi imposible. Dios usa tu fe para generar milagros. Muchas veces Dios solo está esperando un paso de fe de tu parte para liberar el milagro. Mateo 17:20. Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Ejemplo bíblico. La mujer con flujo de sangre sufría hacía 12 años. Ningún médico pudo curarla, pero ella creyó que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y fue exactamente lo que ocurrió. En tu vida, tal vez todo lo que Dios espera es un acto de fe de tu parte, un paso de valentía, una oración sincera, un movimiento hacia Él. Si deseas dar ese paso de fe, escribe: Señor, creo en tu milagro. Dios restaura. Lo que el enemigo intentó robar, muchas veces el enemigo intenta destruirnos, pero Dios siempre tiene la última palabra. Joel 2:25. Les devolveré lo que perdieron a causa de la langosta. Ejemplo bíblico. Bartimeo era un ciego que vivía marginado, pero clamó a Jesús y su vista fue restaurada. En tu vida, si algo te fue arrebatado, paz, alegría, prosperidad, Dios puede restaurarlo todo en doble medida. Si crees en la restauración de Dios, escribe: recibo mi restitución. Conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Dios abre caminos donde no existen. Él transforma situaciones imposibles. Tu fe puede mover montañas y generar milagros. Él restaura todo lo que fue perdido. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios usa tu historia para impactar otras vidas y traer nuevas oportunidades para ti. No te lo pierdas, porque la próxima revelación puede ser la clave para desbloquear tu misión y propósito. Cómo Dios usa tu historia para transformar otras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió que pasaras por ciertas dificultades? ¿Por qué te dejó enfrentar batallas que parecían imposibles? La respuesta puede estar en uno de los mayores misterios de la fe. Tu testimonio puede ser la clave para transformar otras vidas. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, podamos también nosotros consolar a todos los que sufren. Esto significa que tu dolor no fue en vano. Todo lo que has pasado puede ser usado por Dios para fortalecer, guiar y bendecir a otras personas. Hoy descubrirás cómo Dios transforma tu historia en una fuente de bendición para el mundo. Tu historia tiene el poder de inspirar a otros. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? Pero Dios nos muestra que las dificultades que vencemos pueden convertirse en testimonios poderosos para ayudar a otros a no rendirse. Ejemplo bíblico. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por años. Pero cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto, entendió que todo sucedió para que pudiera salvar a miles de personas del hambre. En tu vida, si has superado una gran prueba, tal vez Dios quiera usar tu historia para dar esperanza a quienes aún están luchando. Si deseas que Dios use tu vida como testimonio, escribe: Señor, usa mi historia para tu gloria. Dios te prepara para ayudar a quienes pasan por lo que tú ya venciste. Nada ocurre por casualidad. Ese dolor que superaste puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír para seguir luchando. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ejemplo bíblico. Moisés creció en el palacio de Egipto, pero luego huyó al desierto. Años después,
Dios lo llamó para liberar a su pueblo, porque él ya conocía el sistema egipcio y el desierto que atravesarían. En tu vida, si venciste una gran crisis financiera, puedes ayudar a otros a salir de sus deudas. Si superaste una enfermedad, puedes dar esperanza a quienes están enfermos. Si venciste la depresión, puedes fortalecer a quienes están en el fondo del abismo. Si crees que tu historia puede ayudar a alguien, comenta: seré un instrumento de Dios. Dios te levanta. Como un ejemplo vivo de superación, muchas personas necesitan ver para creer. Cuando presencian la transformación en tu vida, comienzan a creer que Dios también puede hacer lo mismo por ellas. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ejemplo bíblico. El endemoniado Gadareno era un hombre rechazado, que vivía entre las tumbas, pero después de que Jesús lo liberó, se convirtió en un testigo vivo del poder de Dios. En tu vida, el cambio en tu vida puede ser lo que haga que tu familia, amigos y hasta desconocidos crean en el poder de Dios. Si quieres ser esa luz, declara en los comentarios: Señor, haz de mí un testimonio vivo. Dios usa tu testimonio para traer nuevas oportunidades. A veces, Dios permite que pasemos por dificultades porque está preparando algo mucho mayor para nosotros en el futuro. Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Ejemplo bíblico. David comenzó como un simple pastor de ovejas, pero Dios usó los desafíos que enfrentó, como pelear contra leones y osos, para prepararlo para derrotar a Goliat y convertirse en rey de Israel. En tu vida, la lucha que venciste puede abrir puertas inesperadas, nuevos caminos y oportunidades que nunca imaginaste. Si crees que Dios está preparando algo grandioso para ti, escribe: recibo las nuevas oportunidades de Dios. Conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Dios usa tu historia para inspirar a otros. Él te capacita para ayudar a quienes pasan por lo que tú ya superaste. Tu vida puede ser un testimonio vivo del poder de Dios. Las pruebas pueden ser la preparación para nuevas oportunidades. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo permanecer firme en la fe mientras Dios moldea tu propósito. No te lo pierdas. Si Dios ya te habló hoy, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser la clave para tu transformación total. ¿Cómo permanecer firme en la fe mientras Dios moldea tu propósito? Ahora que entendemos que Dios usa nuestra historia para impactar a otros, surge una gran pregunta: ¿cómo permanecer firmes mientras Él moldea nuestro propósito? Muchas veces, el proceso de Dios es largo. Hay momentos de incertidumbre, silencio e incluso dolor. Pero aquellos que perseveran son los que ven la gloria de Dios. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esto significa que no basta con saber que Dios tiene un propósito para tu vida. Necesitas permanecer firme hasta el final. Hoy aprenderás cómo fortalecer tu fe y nunca rendirte en los planes de Dios para ti. Confía en el tiempo de Dios. Aunque no lo entiendas, muchas veces queremos que las cosas sucedan inmediatamente, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada bendición. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Ejemplo bíblico. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Si hubiera desistido en medio del camino, nunca habría vivido la promesa de Dios en tu vida. Si algo aún no ha
sucedido. Tal vez Dios te está preparando antes de liberar la bendición. Si confías en el tiempo de Dios, escribe en los comentarios: Señor, espero en ti. 2. Aliméntate de la palabra de Dios todos los días. Si quieres permanecer firme en la fe, necesitas llenar tu mente y corazón con la palabra de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ejemplo bíblico. Jesús enfrentó la tentación en el desierto y venció al diablo usando la palabra de Dios. En tu vida, cuanto más lees y meditas en la Biblia, más fuerte te vuelves espiritualmente. Si deseas fortalecerte, en la palabra escribe: elijo vivir por la palabra de Dios. 3. Nunca dejes de orar y buscar la presencia de Dios. La oración es tu canal directo con Dios. Quien deja de orar se aleja de su presencia. 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Ejemplo bíblico. Daniel oraba 3 veces al día, aun sabiendo que esto podría llevarlo al foso de los leones. Pero como mantuvo su fe, Dios lo libró y lo exaltó. En tu vida, cuanto más tiempo pasas con Dios, más preparado estarás para cumplir su propósito. Si deseas tener una vida de oración constante, escribe: Señor, fortalece mi vida de oración. Rodéate de personas que te acercan a Dios. Quien camina con personas equivocadas se aleja de Dios sin darse cuenta. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios acabará en ruina. Ejemplo bíblico. Los discípulos de Jesús estaban rodeados de fe y milagros porque caminaban con Él. En tu vida, si quieres crecer espiritualmente, necesitas estar rodeado de personas que fortalezcan tu fe. Si quieres caminar con personas que te acerquen a Dios, escribe: Señor, rodéame de personas que te amen. 5. Nunca olvides lo que Dios ya hizo por ti. Muchas veces nos enfocamos en lo que aún no ha sucedido y olvidamos las bendiciones que ya hemos recibido. Salmos 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel vio milagros asombrosos, pero siempre olvidaba lo que Dios había hecho. Esto les impidió entrar en la tierra prometida. En tu vida, si recuerdas lo que Dios ya ha hecho, nunca dudarás de que Él aún tiene mucho más por hacer. Si eres agradecido por las bendiciones de Dios, escribe: Señor, nunca olvidaré tus maravillas. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Confía en el tiempo de Dios. Aliméntate de la palabra diariamente. Nunca dejes de orar. Rodéate de personas que te acerquen a Dios. Recuerda siempre lo que Dios ha hecho por ti. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios actúa en los momentos de silencio y cómo entender lo que Él está haciendo cuando parece que nada está sucediendo. Si quieres entender los misterios del silencio de Dios, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida. Cuando Dios parece silencioso, ¿qué está haciendo? ¿Alguna vez has orado, clamado y buscado a Dios, pero no has recibido respuesta? ¿Has sentido que Dios está distante o que no escucha tus oraciones? La verdad es que el silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces, cuando creemos que Él está callado, en realidad está trabajando en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Salmos 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Hoy descubrirás qué hace Dios en los momentos de silencio y cómo mantener tu fe incluso cuando no ves respuestas. El silencio de Dios es un tiempo de preparación. Cuando Dios está en silencio, muchas veces está preparándonos para algo mayor. Habacuc 2:3. Porque la visión es para un tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala,
porque sin duda vendrá, no tardará. Ejemplo bíblico. José pasó años en prisión sin saber lo que Dios estaba haciendo, pero en el momento correcto, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en el trono de Egipto. En tu vida, si parece que Dios está en silencio, tal vez está preparándote para algo tan grande que todavía no puedes entenderlo. Si crees que Dios te está preparando, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu preparación. 2. El silencio de Dios es una prueba de fe. Muchas veces Dios guarda silencio para ver si seguimos confiando en Él aún sin ver respuestas. 2 Corintios 5:7, porque vivimos por fe, no por vista. Ejemplo bíblico. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de Dios en su vida. Durante ese tiempo, Dios no le daba señales constantes, pero Abraham permaneció fiel y fue grandemente bendecido. En tu vida, si estás esperando una respuesta de Dios, no te desanimes. Tu fe está siendo probada para que puedas recibir algo aún mayor. Si decides confiar en Dios, aunque no veas respuestas, escribe: Señor, confío en ti, incluso en el silencio. 3. Dios trabaja en lo invisible. Aunque creas que nada está pasando, el silencio de Dios no significa que Él no esté actuando. Isaías 64:4. Desde tiempos antiguos no se escuchó ni se percibió, ni ojo alguno vio a otro Dios fuera de ti, que trabaja a favor de los que en Él esperan. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos pensaron que todo estaba perdido. Pero mientras parecía que estaba silencioso en la tumba, en realidad estaba venciendo la muerte. En tu vida, Dios puede estar moviendo piezas invisibles para transformar tu historia en el momento preciso. Si crees que Dios está trabajando en tu vida, escribe: Sé que Dios está actuando. 4. El silencio de Dios nos enseña a depender solo de Él a veces. Dios permite el silencio para que dejemos de buscar respuestas en todas partes y pongamos nuestra total confianza en Él. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel se quejaba en el desierto porque no veía a Dios actuar inmediatamente. Pero Dios los estaba guiando en cada paso, aunque no lo percibieran. En tu vida, si Dios está en silencio, tal vez esté esperando que confíes completamente en Él antes de liberar tu bendición. Si quieres aprender a depender más de Dios, escribe: Señor, dependo solo de ti. Después del silencio llega la respuesta de Dios. El silencio de Dios nunca es eterno. Cuando llega el tiempo correcto, Él habla, actúa y transforma todo. Salmos 35. El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Ejemplo bíblico. Ana oró durante años pidiendo un hijo. Parecía que Dios no la escuchaba. Pero en el momento perfecto Dios respondió su oración y le dio a Samuel, uno de los mayores profetas de la historia. En tu vida, si Dios aún no ha respondido, sigue firme. Su respuesta siempre llega en el momento perfecto. Si crees que Dios traerá tu respuesta en el tiempo correcto, escribe: Mi respuesta está en camino. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? El silencio de Dios es un tiempo de preparación. Dios usa el silencio para probar y fortalecer tu fe. Él trabaja en lo invisible. Incluso cuando no ves nada suceder, el silencio nos enseña a depender solo de Él. Después del silencio viene la respuesta y la bendición. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo recibir el cumplimiento de las promesas de Dios y entrar en tu tierra prometida. Si estás esperando algo de Dios, esta revelación será clave para tu vida. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque aprenderás cómo Dios cumple sus promesas en la vida de quienes perseveran.
¿Cómo recibir el cumplimiento de las promesas de Dios? Si Dios te ha prometido algo, entonces esa promesa se cumplirá. Pero, ¿cómo podemos recibirla? ¿Qué debemos hacer para entrar en nuestra tierra prometida? Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no lo hace? ¿Acaso promete y no cumple? Hoy aprenderás cómo permanecer firme hasta ver la promesa de Dios convertirse en realidad en tu vida. Confía en la palabra de Dios, aunque todo diga lo contrario. Una de las mayores dificultades que enfrentamos es mantener la fe cuando todo parece ir en contra de la promesa. Romanos 4, 20, 21. Ante la promesa de Dios, Abraham no dudó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ejemplo bíblico. Abraham recibió la promesa de tener un hijo, pero esperó 25 años antes de verla cumplida. En tu vida, si Dios prometió, Él cumplirá. Aunque todo parezca contrario, no renuncies a la promesa. Si confías en las promesas de Dios, escribe: Señor, creo en tu promesa. No te rindas en medio del camino. Muchas personas pierden sus bendiciones porque se rinden antes de tiempo. Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel debió haber entrado rápidamente en la tierra prometida, pero debido a su murmuración e incredulidad, vagaron 40 años por el desierto. En tu vida, tal vez estés más cerca de la promesa de lo que imaginas. No te detengas ahora. Si decides perseverar hasta el final, escribe: Señor, voy a perseverar. Obedece a Dios. Mientras esperas, muchas veces, Dios solo está esperando un paso de obediencia de tu parte para liberar la promesa. Deuteronomio 28, 1, 2. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ejemplo bíblico. Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida porque permanecieron fieles a Dios. En tu vida, ¿será que Dios está esperando tu obediencia antes de liberar su promesa? Si decides obedecer a Dios, escribe: Señor, elijo obedecerte. 4. Usa tu fe para mover montañas. La fe no es solo creer, sino actuar como si la promesa ya fuera una realidad. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejemplo bíblico. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús ordenó que quitaran la piedra. El milagro solo ocurrió después de que actuaron con fe. En tu vida, ¿estás actuando como alguien que cree en la promesa de Dios o como alguien que duda? Si decides vivir por fe, escribe: Viviré por fe en Dios. Prepárate para la promesa antes de que llegue. Muchas veces, Dios solo libera la promesa cuando estamos listos para recibirla. Mateo 25, 10. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete nupcial y la puerta se cerró. Ejemplo bíblico. Noé construyó el arca antes de que comenzara a llover. Él se preparó para la promesa de Dios. En tu vida, si Dios te diera la promesa hoy, ¿estarías listo para recibirla? Si deseas prepararte para lo que Dios tiene para ti, escribe: Señor, prepárame para tus promesas. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Dios siempre cumple sus promesas. No debes rendirte antes de tiempo. La obediencia acelera la bendición. Tu fe debe ir acompañada de acción. Debes estar preparado para recibir la promesa. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo vivir la plenitud de las bendiciones de Dios y seguir creciendo espiritualmente.
Si quieres disfrutar todo lo que Dios tiene para ti, esta revelación será clave. Quédate conmigo, porque a continuación descubrirás cómo vivir una vida llena de la presencia y las promesas de Dios. Cómo vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora que has aprendido cómo recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, surge una nueva pregunta. ¿Cómo vivir continuamente en la plenitud de sus bendiciones? ¿Cómo mantener una vida próspera y espiritualmente fortalecida? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que solo recibas una bendición, sino que vivas constantemente en la plenitud de su gracia y favor. Hoy aprenderás cómo mantener esa vida abundante y nunca más salir del centro de la voluntad de Dios. Vive en santidad y obediencia. Para vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios es esencial permanecer en el camino correcto. Isaías 1:19. Si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Ejemplo bíblico. Daniel vivió en un reino pagano, pero permaneció fiel a Dios. Por eso fue exaltado y experimentó el favor de Dios sobre su vida. En tu vida, la santidad y la obediencia atraen las bendiciones de Dios. Si deseas vivir en santidad, escribe: Señor, ayúdame a vivir en obediencia. Busca a Dios en primer lugar. La plenitud de las bendiciones viene cuando ponemos a Dios como nuestra prioridad máxima. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ejemplo bíblico. Salomón pidió sabiduría en vez de riquezas, y Dios le dio ambas. En tu vida, si buscas primero a Dios, todo lo demás se ordenará en su lugar. Si deseas buscar a Dios por encima de todo, escribe: Señor, tú eres mi prioridad. Sé agradecido todos los días. Muchas personas reciben bendiciones, pero luego se olvidan de agradecer. 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ejemplo bíblico. De los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno volvió para agradecer, y fue él quien recibió la mayor bendición. En tu vida, cuanto más agradecido seas, más puertas Dios abrirá para ti. Si deseas vivir con gratitud, escribe: Señor, soy agradecido por todo. Multiplica tus bendiciones. Compartiendo con otros, las bendiciones de Dios no son solo para nosotros, sino para ser compartidas con los demás. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Ejemplo bíblico. La viuda de Sarepta dio su último pan al profeta Elías, y Dios multiplicó su provisión. En tu vida, sé generoso, y verás cómo Dios te bendecirá aún más. Si deseas ser un canal de bendición, escribe: Señor, úsame para bendecir a otros. Permanece fiel en los pequeños detalles. Dios confía más en aquellos que son fieles en lo poco. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Ejemplo bíblico. David comenzó como un simple pastor de ovejas, pero porque fue fiel en lo poco, Dios lo convirtió en rey de Israel. En tu vida, sé fiel en lo que Dios te ha dado ahora, y Él te llevará a lugares aún más grandes. Si deseas ser fiel en los pequeños detalles, escribe: Señor, seré fiel en lo poco y en lo mucho. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Vive en santidad y obediencia. Busca a Dios en primer lugar. Sé agradecido todos los días. Multiplica tus bendiciones ayudando a otros. Permanece fiel en lo poco para recibir lo mucho. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo enfrentar desafíos sin perder la fe y mantenerse firme en el camino de Dios. Quédate conmigo,
porque a continuación descubrirás los secretos para vencer cualquier desafío con la fuerza de Dios. ¿Cómo enfrentar los desafíos sin perder la fe? La vida cristiana no significa ausencia de dificultades. Por el contrario, Jesús nos advirtió que enfrentaríamos pruebas y desafíos, pero también nos aseguró que tenemos una fuerza sobrenatural que nos sostiene en medio de las adversidades. Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Muchos comienzan bien en la fe, pero cuando llegan las dificultades, se desaniman, dudan y algunos hasta se rinden. Pero aquellos que permanecen firmes ven la gloria de Dios. Hoy aprenderás los principios que te mantendrán inquebrantable ante los desafíos de la vida. 1. Entiende que la prueba es parte del plan de Dios. Uno de los mayores errores es pensar que Dios nos ha abandonado cuando atravesamos momentos difíciles. Pero la verdad es que las pruebas forman parte del proceso de crecimiento espiritual. Santiago 1:2-4. Considérenlo puro gozo, hermanos míos, cuando enfrenten diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Ejemplo bíblico. Job perdió todo lo que tenía, riquezas, familia, salud, pero permaneció fiel, y al final, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. En tu vida, si estás pasando por pruebas, no significa que Dios te olvidó. Él te está preparando para algo mayor. Si crees que Dios te está moldeando en medio de las pruebas, escribe: Señor, confío en tu proceso. Fortalece tu fe con la palabra de Dios cuando enfrentamos desafíos. Nuestra mente se llena de dudas, miedo y ansiedad. Si no alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, nos volvemos vulnerables al desánimo. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ejemplo bíblico. Jesús venció todas las tentaciones en el desierto usando la palabra de Dios. En tu vida, cuanto más te alimentes de la Biblia, más fuerte será tu fe y más resistencia tendrás ante las dificultades. Si decides fortalecerte en la palabra, escribe: Señor, llena mi vida con tu palabra. Nunca dejes de orar. La oración es tu arma más poderosa. Muchas personas, al enfrentar dificultades, se alejan de Dios en vez de acercarse más a Él. Pero en la lucha es cuando más necesitamos su presencia. Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo bíblico. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque no dejó de orar, aunque estaba prohibido, pero Dios lo libró y lo exaltó. En tu vida, si el enemigo quiere detenerte, intentará quitar tu vida de oración. No lo permitas. Si quieres mantener tu vida de oración, escribe: Señor, fortalece mi comunión contigo. 4. Confía en el tiempo de Dios y no te desesperes en los desafíos. Buscamos soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto y muchas veces está probando nuestra paciencia y confianza. Eclesiastés 3:11. Él hizo todo hermoso en su tiempo. Ejemplo bíblico. Lázaro murió y estuvo 4 días en la tumba. Parecía que no había solución, pero cuando Jesús llegó, venció la muerte. En tu vida, tal vez piensas que tu situación no tiene solución, pero en el tiempo perfecto, Dios traerá la respuesta. Si decides esperar con paciencia, escribe: Señor, confío en tu tiempo. Rodéate de personas que fortalezcan.
Tu fe, quien anda con personas negativas y llenas de incredulidad, termina contaminado por el desánimo. Pero quien se rodea de personas con fe, se fortalece aún más. Proverbios 27:17. Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Ejemplo bíblico. Moisés no enfrentó los desafíos solo. Dios puso a Aarón y Hur a su lado para sostenerlo en los momentos difíciles. En tu vida, aléjate de quienes te debilitan y acércate a quienes fortalecen tu fe. Si quieres estar rodeado de personas de fe, escribe: Señor, rodéame de personas de fe. Nunca olvides las victorias que Dios ya te dio en momentos difíciles. Es común olvidar las bendiciones que Dios ya nos ha dado, pero recordar sus victorias fortalece nuestra fe. Salmos 103:2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ejemplo bíblico. Antes de enfrentar a Goliat, David recordó cómo Dios lo libró del león y del oso. Eso le dio confianza para vencer al gigante. En tu vida, si Dios ya te libró antes, lo hará de nuevo. Si eres agradecido por las victorias pasadas, escribe: Señor, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Las pruebas son parte del plan de Dios. La palabra fortalece tu fe. La oración es tu mayor arma espiritual. Dios trabaja en su tiempo perfecto. Tu compañía puede fortalecer o debilitar tu fe. Recordar las victorias del pasado te dará fuerza para el futuro. En el próximo bloque, hablaremos sobre cómo levantarte después de una caída y seguir avanzando en tu propósito. No te lo pierdas. Si quieres aprender cómo recuperarte y seguir adelante, quédate conmigo, porque lo que viene puede transformar tu caminar con Dios. ¿Cómo levantarte después de una caída y seguir en el camino de Dios? Muchas personas creen que después de un error o una caída no hay forma de seguir adelante. El enemigo quiere hacerte pensar que tus pecados, tus fracasos y tus tropiezos te han alejado definitivamente de Dios. Pero eso es una mentira, Proverbios 24:16, porque aunque el justo caiga 7 veces, volverá a levantarse. La gran diferencia entre aquellos que vencen y aquellos que se quedan en el fracaso es que los vencedores no se rinden. Si has caído, te sientes débil espiritualmente o crees que Dios te ha abandonado por errores del pasado, este mensaje es para ti. Uno reconoce tu caída y pide perdón a Dios. El primer paso para levantarte es reconocer dónde fallaste y arrepentirte sinceramente. Dios no rechaza a quienes se arrepienten de corazón. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ejemplo bíblico. El hijo pródigo desperdició toda su herencia en placeres y terminó en miseria. Pero cuando reconoció su error y volvió al Padre, fue recibido con amor y restauración. En tu vida, no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios te perdonará y restaurará tu vida. Si deseas el perdón de Dios, escribe en los comentarios: Señor, me arrepiento y quiero un nuevo comienzo. No permitas que la culpa te ate al pasado. Después de pedir perdón, debes seguir adelante. Muchas personas viven atrapadas en el pasado, creyendo que nunca más serán dignas de las promesas de Dios. Filipenses 3:13-14. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Ejemplo bíblico. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pudo haberse hundido en la culpa, pero eligió seguir adelante y se convirtió en uno de los mayores líderes de la iglesia. En tu vida, si Dios ya te perdonó, necesitas perdonarte a ti mismo y seguir avanzando. Si decides dejar el pasado atrás, escribe: Señor, avanzo hacia tu propósito. Fortalece tu fe para no caer de nuevo. Después de levantarte, debes fortalecer tu fe para no volver al mismo error. Mateo 26:41.
Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ejemplo bíblico. David cayó en pecado con Betsabé, pero después de arrepentirse, cambió su actitud y nunca volvió al mismo error. En tu vida, aprende de tus errores y busca más la presencia de Dios para que no se repitan. Si deseas fortalecerte en la fe, escribe: Señor, fortaléceme para caminar contigo. Recuerda que Dios aún tiene un plan para ti tal. ¿Ves? El diablo te ha dicho que tu llamado ha terminado, que tu misión fue cancelada por tus errores. Pero eso no es verdad. Romanos 11:29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Ejemplo bíblico. Moisés mató a un hombre y huyó al desierto, pensando que Dios nunca más lo usaría. Pero 40 años después, Dios lo llamó para liberar a su pueblo. En tu vida, Dios no ha renunciado a ti. Su propósito sigue en pie. Si crees que Dios aún tiene un propósito para tu vida, escribe: Señor, creo en tu llamado para mí. No camines solo. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Si quieres mantenerte firme, debes caminar con personas que te acerquen a Dios. Eclesiastés 4:9-10. Es mejor ser dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Ejemplo bíblico. Después de arrepentirse, Pedro no se alejó de los discípulos. Se quedó con aquellos que lo ayudaron a mantenerse firme. En tu vida, aléjate de las malas influencias y conéctate con personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Si quieres estar rodeado de personas que fortalezcan tu fe, escribe: Señor, rodéame de personas que me acerquen a ti. Enfócate en el futuro y sigue avanzando. Una de las mayores estrategias del enemigo es hacerte creer que tu pasado define tu futuro. Pero Dios quiere que mires hacia adelante y sigas creciendo. Isaías 43:18-19. No recuerden lo pasado, ni piensen en las cosas antiguas. Estoy por hacer algo nuevo. Ejemplo bíblico. José fue traicionado, vendido como esclavo e injustamente encarcelado. Pero eligió enfocarse en lo que Dios aún haría en su vida, en tu vida. Lo importante no es dónde caíste, sino hacia dónde te diriges ahora. Si decides avanzar sin mirar atrás, escribe: Señor, sigo adelante hacia lo nuevo que tienes para mí. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Dios perdona a quienes se arrepienten de corazón. La culpa es una trampa que impide avanzar. Debemos fortalecer nuestra fe para no repetir los mismos errores. Dios no cancela su llamado por nuestros fracasos. Rodearse de personas correctas nos ayuda a seguir firmes. El futuro es más importante que los errores del pasado. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo desarrollar una fe inquebrantable y vivir en intimidad con Dios. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te ayudará a construir una fe que nada podrá sacudir. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable y crecer espiritualmente? La fe es el fundamento de nuestra caminata con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, las pruebas nos destruyen, los desafíos nos paralizan y las promesas de Dios parecen inalcanzables. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero, ¿qué significa tener una fe inquebrantable? Significa confiar en Dios sin importar las circunstancias, permanecer firme cuando todo parece derrumbarse y vivir con la certeza de que Dios está en control. Hoy aprenderás cómo construir una fe tan fuerte que nada podrá derribarla. Una fe inquebrantable. Comienza con una relación profunda con Dios. Muchas personas quieren tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en su relación con Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ejemplo bíblico. Moisés no solo creía en Dios,
Él hablaba con Dios cara a cara. Su relación profunda con el Señor le dio la valentía para enfrentar al faraón y guiar al pueblo en el desierto. En tu vida, cuanto más conoces a Dios, más crece tu fe. Si quieres una fe inquebrantable, necesitas buscar intimidad con Él. Si deseas desarrollar una relación profunda con Dios, escribe: Señor, quiero conocerte más. Confía en Dios. Aunque no entiendas sus planes, muchas veces Dios no nos revela todos los detalles de lo que está haciendo. Pero confiar en Él significa seguir adelante incluso sin entender todo. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ejemplo bíblico. Abraham fue llamado por Dios para dejar su tierra e ir a un lugar desconocido. No sabía hacia dónde iba, pero confió y obedeció, y se convirtió en el padre de una gran nación. En tu vida, Dios puede estar llamándote a dar pasos de fe. ¿Estás dispuesto a confiar en Él sin ver todos los detalles? Si decides confiar en Dios, aunque no entiendas todo, escribe: Señor, confío en tus caminos. Desarrolla el hábito de la oración. Constante, una fe fuerte necesita ser alimentada diariamente. La oración no es solo pedir ayuda, sino un canal de intimidad con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Ejemplo bíblico. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque no renunció a su vida de oración. Oraba 3 veces al día sin importar las circunstancias. Y Dios lo libró. En tu vida, si quieres una fe inquebrantable, necesitas buscar a Dios en oración todos los días. Si quieres fortalecer tu vida de oración, escribe: Señor, enséñame a orar sin cesar. Aliméntate de la palabra de Dios todos los días. Si quieres tener una fe fuerte, necesitas llenarte de la verdad de Dios cada día. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ejemplo bíblico. Jesús venció al diablo en el desierto usando la palabra de Dios. No necesitó discutir ni defenderse. Solo declaró la Escritura. En tu vida, cuanto más llenas tu mente con la palabra, menos espacio le das al enemigo para sembrar dudas. Si deseas fortalecerte en la palabra, escribe: Señor, graba tu palabra en mi corazón. 5. Aprende a alabar. Incluso en los momentos difíciles, la verdadera fe no se basa solo en momentos felices. Quien tiene una fe inquebrantable, aprende a alabar a Dios incluso en medio de las pruebas. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya ganado en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en vez de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. ¿El resultado? Un terremoto abrió las puertas de la prisión y fueron liberados. En tu vida, la alabanza es un arma espiritual poderosa. Cuando decides adorar a Dios, incluso en tiempos difíciles, los milagros suceden. Si quieres aprender a alabar a Dios en toda circunstancia, escribe: Señor, te alabaré en todo momento. 6. Camina con personas que fortalezcan. Tu fe, si quieres una fe inquebrantable, necesitas rodearte de personas que te motiven a crecer espiritualmente. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Ejemplo bíblico. Josué fue un gran líder, pero primero caminó al lado de Moisés. En tu vida, ¿estás rodeado de personas que te ayudan a crecer espiritualmente o de personas que te alejan de Dios? Si quieres rodearte de personas
que fortalezcan tu fe. Escribe: Señor, pon en mi vida personas de fe. Conclusión: ¿qué aprendimos hoy? Una fe inquebrantable comienza con una relación profunda con Dios. Necesitamos confiar en Dios, aunque no entendamos sus planes. La oración fortalece nuestra fe diariamente. Alimentarnos de la palabra nos da fuerzas para vencer las dificultades. La alabanza abre puertas y trae milagros, incluso en los tiempos difíciles. Debemos caminar con personas que nos acerquen a Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir una vida victoriosa y disfrutar el propósito de Dios. Quédate conmigo, porque la próxima revelación te enseñará cómo vivir en la plenitud de la fe y las promesas divinas. ¿Cómo vivir completamente en la presencia de Dios? Muchas personas viven una fe superficial, limitada a momentos esporádicos de espiritualidad. Sienten la presencia de Dios en cultos, en la oración o en experiencias específicas, pero no logran mantener esa conexión constante en su día a día. La verdad es que Dios desea una relación continua contigo. Él no quiere que solo lo busques en momentos de crisis, sino que vivas en su presencia todos los días, disfrutando de paz, dirección e intimidad con Él. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hoy aprenderás cómo vivir constantemente en la presencia de Dios y experimentar una vida completamente transformada. Reconoce que Dios siempre está contigo. Muchos creen que la presencia de Dios se limita a momentos espirituales específicos, pero la Biblia nos enseña que Él está con nosotros en todo momento. Mateo 28:20. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ejemplo bíblico. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión, pero la Biblia dice que Dios estaba con él en cada momento de su vida. En tu vida, no importa dónde estés o qué estés enfrentando, Dios está a tu lado. Si crees que Dios está contigo en todo momento, escribe: Señor, reconozco tu presencia en mi vida. Convierte la oración en un hábito. Diario, si quieres vivir en la presencia de Dios, debes mantener una conversación constante con Él. La oración no debe ser solo un momento separado en tu día, sino una práctica continua. 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Ejemplo bíblico. Nehemías enfrentó desafíos gigantescos, pero antes de tomar cualquier decisión, oraba y buscaba la dirección de Dios. En tu vida, Dios quiere que lo incluyas en todas tus decisiones y pensamientos diarios. Si deseas vivir en oración constante, escribe: Señor, enséñame a caminar contigo todos los días. Medita en la palabra de Dios diariamente. La Biblia es la voz de Dios para nosotros. Si quieres vivir en su presencia, debes sumergirte en la palabra todos los días. Salmos 1, 2, 3. Sino que en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Ejemplo bíblico. Dios le ordenó a Josué meditar en la palabra día y noche para que fuera próspero y exitoso. En tu vida, si quieres vivir en la presencia de Dios, necesitas alimentarte de su palabra cada día. Si quieres crecer en la palabra, escribe: Señor, graba tu palabra en mi corazón. 4. Alaba y adora a Dios. En todo momento la adoración nos conecta con la presencia de Dios. Cuando lo alabamos y exaltamos su nombre, nos acercamos a Él de una manera sobrenatural. Salmos 22, 3. Tú eres santo, entronizado en las alabanzas de Israel. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en vez de quejarse comenzaron a alabar a Dios, y el resultado fue un milagro. En tu vida, cuando adoras a Dios, su presencia llena tu vida
y los milagros comienzan a suceder. Si deseas ser un adorador en todo momento, escribe: Señor, te alabaré en toda circunstancia. 5. Apártate del pecado y mantén un corazón puro. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Si queremos vivir cerca de Él, debemos buscar un corazón puro y una vida de santidad. Salmos 24, 13 y 4. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Ejemplo bíblico. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado. Pero cuando se arrepintió, clamó: no quites de mí tu Santo Espíritu. En tu vida, si hay algo que te está alejando de Dios, confiésalo, arrepiéntete y pídele que restaure tu comunión. Si deseas un corazón puro delante de Dios, escribe: Señor, purifica mi corazón y mi vida. Busca a Dios, no solo por sus bendiciones, sino por quién es Él. Muchas personas buscan a Dios solo cuando necesitan algo, pero si queremos vivir en su presencia, debemos buscarlo por amor y con un deseo sincero de estar cerca de Él. Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ejemplo bíblico. Moisés no solo quería las bendiciones de Dios. Él pidió: Señor, muéstrame tu gloria. En tu vida, no busques solo las manos de Dios, sus bendiciones, sino su corazón, su presencia. Si deseas buscar a Dios con sinceridad, escribe: Señor, te busco por quien eres. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Dios está siempre con nosotros, sin importar la situación. La oración nos mantiene en comunión constante con Él. La palabra de Dios alimenta nuestra alma y nos fortalece. La alabanza nos acerca a la presencia de Dios. Un corazón puro mantiene nuestra conexión con el Padre. Debemos buscar a Dios no solo por bendiciones, sino por amor a Él. Ahora que has aprendido cómo vivir constantemente en la presencia de Dios, en el próximo bloque cerraremos este estudio con una oración poderosa y un llamado para que te comprometas de manera definitiva con tu fe. Si deseas entregarte completamente a Dios y vivir de forma transformada a partir de hoy, quédate conmigo hasta el final. Conclusión y oración final. Hoy comienza un nuevo tiempo. Hemos llegado al final de esta poderosa jornada espiritual. A lo largo de este estudio, aprendiste cómo enfrentar pruebas, confiar en el tiempo de Dios, fortalecer tu fe, vencer desafíos, levantarte después de una caída y vivir en su presencia. Pero ahora viene la parte más importante: tomar una decisión. Deuteronomio 30:19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora elijan la vida, para que ustedes y sus hijos vivan. La decisión está frente a ti: seguir viviendo una fe tibia y superficial o entregarte completamente a Dios y vivir una vida transformada. Si deseas experimentar un nuevo tiempo y caminar de manera inquebrantable con Dios, esta oración es para ti. Oración final, entregando nuestra vida completamente a Dios. Señor Dios Todopoderoso, hoy en tu presencia elijo entregarme completamente a ti. Reconozco que solo soy débil, pero contigo soy fuerte. Padre, perdona mis pecados, limpia mi corazón y renueva mi mente. No quiero vivir una fe inestable, ni depender de mis propias fuerzas. A partir de hoy, elijo confiar en ti con todo mi corazón, caminar en tus caminos y vivir según tu voluntad. Señor, aumenta mi fe. Enséñame a buscarte todos los días, a alimentarme de tu palabra y a tener una vida de oración constante. Te entrego mis miedos, mis cargas y todas las áreas de mi vida, que a partir de ahora viva completamente en tu presencia y nunca más me aleje de ti. En el nombre de Jesús, declaro que hoy comienza un nuevo tiempo en mi vida. Amén.
Declara en los comentarios: elijo vivir para Dios. Si esta oración ha tocado tu corazón y deseas vivir una vida transformada, decláralo públicamente. No salgas sin proclamarlo. Este no es el fin, sino el comienzo de un nuevo tiempo con Dios. Ahora que has tomado esta decisión, sigue buscando a Dios todos los días. Aliméntate de su palabra, ora sin cesar. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si deseas seguir creciendo espiritualmente, dime qué tema deseas aprender y prepararé un nuevo estudio para ti. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima jornada de fe.